Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos en esta mañana de domingo 7 de febrero para continuar compartiendo con todos ustedes la preciosa palabra del Señor. Y William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, una vez dijo que el mayor peligro del siglo XX sería una religión sin el Espíritu Santo, un cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios y el cielo sin infierno. Hoy estamos ya en el siglo XXI y esta afirmación de William Booth cada día se hace más real y firme. Vivimos en una época en la que los valores bíblicos son rechazados por la gran mayoría de los seres humanos. Y el argumento más común es que esos valores bíblicos no están de acuerdo a nuestra manera de vivir, nuestra nueva manera de vivir o moderna manera de vivir, como la que queramos llamar, y que nosotros no podemos seguir rigiendo nuestras vidas por normas de un libro que fue escrito hace más de 2000 años. Pero lo asombroso es que mientras el hombre rechaza la verdad de Dios, cada día abraza más y acepta más su manera pecaminosa de vivir. Todo lo que la Biblia llama pecado, los hombres le llaman estilo de vida. Libertad, modernidad, igualdad, tolerancia, etcétera, etcétera. Y solo basta mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de la condición espiritual en que nos encontramos. Pero esto no debería sorprendernos. La Biblia continúa día a día probando ser verdad y cada uno de nosotros tendrá que tomar una decisión. ¿Aceptamos lo que Dios nos dice en su palabra y nos sometemos a su autoridad y gracia y andamos en su luz? ¿O rechazamos su palabra, abrazamos cada día más nuestro pecado y nos adentramos cada vez más en las tinieblas? La semana pasada vimos en el sermón cómo Nicodemo no sabía ni siquiera lo más fundamental de la palabra de Dios, siendo él un maestro de Israel. Hoy continuaremos con la parte final de esa conversación entre Jesús y este líder religioso. Y precisamente tiene que ver con, esta parte que vamos a ver, tiene que ver con lo que les acabo de mencionar, la condición deplorable del hombre que se encuentra sumido en tinieblas y cómo Jesús le dice a Nicodemo que él ha venido para sacar a los hombres de esas tinieblas. Sin embargo, tanto los religiosos de aquella época, el tiempo de Jesús, como todo el pueblo, terminaron crucificándolo y rechazando al Señor. En el pasaje que veremos hoy, Jesús no se detuvo en lo básico, sino que decidió revelarle a Nicodemo 3 cosas celestiales, que tanto él como los religiosos no habían entendido y desafortunadamente nosotros también seguimos sin entender. Este pasaje que vamos a mirar en esta mañana contiene el verso más famoso de toda la Biblia, Juan 3:16. Por eso hoy vamos a ver todo el pasaje, lo vamos a ver de forma global, desde el verso 11 hasta el 21, y la semana entrante vamos a ver más específicamente desde el verso 16 hasta el 18. Por eso vamos a ver hoy de esta forma cómo predicamos este texto. Y así vamos a poder entender cuáles fueron esas 3 cosas celestiales que Jesús le reveló a Nicodemo. Así que lo invito para que en esta mañana abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Juan. El capítulo es el 3 y vamos a mirar desde los versos 11 al 21. Y quiero que prestemos mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir acerca de estas 3 cosas celestiales. Las 2 primeras fueron inevitables, se tenían que cumplir. Pero por nuestro bien es necesario que la tercera cosa celestial la evitemos. O sea, todavía estamos a tiempo de entender esas cosas celestiales, pero especialmente la tercera, y recibirla para poder salir de las tinieblas. Así que en esta mañana vamos a ver cuáles son estas 3 cosas celestiales que Jesús le reveló a Nicodemo. La primera de ellas es que Jesús fue crucificado y glorificado. La segunda es que Jesús fue entregado. Y la tercera, que Jesús fue rechazado.
Así que vamos al texto en esta mañana y vamos a partir del verso 11. Dice así la palabra del Señor: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que aquí vamos a ver la primera de estas tres cosas celestiales que Jesús en aquel día, en aquella noche, le reveló a Nicodemo: que Jesús sería crucificado, pero a la misma vez la cruz significaría que sería glorificado. Así que en esta conversación Jesús continúa diciéndole a Nicodemo, después de haberle hecho la pregunta con la que terminamos el sermón la semana pasada, que si él, siendo maestro de Israel, no sabía lo más básico, que era que el hombre necesitaba nacer de nuevo, es decir, nacer de arriba, para poder entrar en el reino de los cielos. Parece ser que esa pregunta lo dejó asombrado, estupefacto, de alguna manera, porque Nicodemo, por lo que podemos ver en el relato, no sabía qué hacer ante esa pregunta. Y Jesús continúa haciéndole otra serie de preguntas, como acabamos de leer en los pasajes. Y Jesús le dice: ¿cómo es posible que si te he dicho cosas terrenales, cosas fundamentales, cosas básicas, cómo vas a creer las cosas celestiales que tengo para decirte? Así que Jesús le empieza a contar estas tres cosas celestiales a Nicodemo. Y con aquella afirmación Nicodemo quedó profundamente sorprendido. Y la primera de estas cosas celestiales es que Jesús le da a entender a Nicodemo que él, o sea Jesús, venía directamente del Padre, ¿cierto? Venía directamente del cielo. Y que lo que estaba diciendo no era una simple revelación que el Padre le había dado, como sucedía en el Antiguo Testamento, a aquellos profetas a quienes Dios les hablaba de cierta manera y ellos recibían ese mensaje y venían y se lo traían al pueblo. No, Jesús está diciendo: yo he estado en el cielo con mi Padre, yo vengo a traer la completa y absoluta voluntad. Así que las enseñanzas que yo te estoy dando, Nicodemo, son directamente del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque yo he estado toda la eternidad con Dios, porque yo, en otras palabras, soy Dios. Todo aquello debió ser tremendamente abrumador para Nicodemo. Obviamente para Nicodemo esto debió ser inconcebible. Y si era religioso, como sabemos que lo era Nicodemo, pues obviamente eso lo dejaba más confundido. Él estaba acostumbrado a que le hablaran los hombres en nombre de Dios, pero no estaba acostumbrado a que Dios mismo, habiéndose encarnado, le hablara a él. Así que Jesús, de una manera profunda, le dice a Nicodemo que la verdadera relación y enseñanza que él le traía es que él no la había recibido de nadie más, sino que era Dios. Y que todo aquello que ellos habían desarrollado a través de los años, a través de los siglos, era una revelación dada a los hombres de otra manera, no directa. En otras palabras, básicamente lo que Jesús le dijo a Nicodemo es que él, siendo un maestro que enseñaba de parte de Dios, solo lo podía hacer si mantenía una relación estrecha con el Señor. Él, siendo un maestro de Israel, no sabía estas cosas, ¿cómo podía enseñárselas al pueblo? E inmediatamente que le hace esta afirmación, sin más explicaciones, Jesús entra a relatar una historia que es un tanto sorprendente y a la misma vez controversial, que es aquella historia que para los judíos era muy conocida. La encontramos en el libro de Números, en el capítulo 21, que desafortunadamente hasta el día de hoy
Esa historia que hay allí causa mucha controversia debido a las imágenes, al uso que hacemos de las imágenes, pero no puedo entrar en todos los detalles de ese pasaje de Números 21 porque no nos alcanzaría el tiempo y eso puede ser el tema de un sermón completamente diferente. Pero déjeme resumirle rápidamente lo que sucedió allí en Números 21. Una vez que Dios sacó al pueblo de Israel del cautiverio, inmediatamente empezaron a quejarse contra Dios. Y como murmuraron y se sentían desprotegidos y todo este tipo de cosas, el Señor les envió una plaga de serpientes que rápidamente estaba destruyendo a todo el pueblo. El pueblo se arrepiente, reconoce que han murmurado contra Dios y ahora esas serpientes es la forma en que Dios los está corrigiendo y se arrepienten y le piden a Moisés que haga algo. Moisés habla con el Señor y el Señor le ordena que haga una serpiente de bronce y la ponga en un asta. De tal manera que cualquiera en el pueblo, donde quiera que estuviera, si lo picaba una serpiente, lo que tenía que hacer era voltear a mirar a esa imagen de esa serpiente y así se salvaba, no moría envenenado. Yo sé que este pasaje se presta para muchas controversias, como ya dije, pero lo que realmente este pasaje nos está diciendo es lo que en teología nosotros conocemos como un tipo, es decir, un anuncio de lo que Dios haría más tarde para salvar a su pueblo. ¿De la mordedura de qué? Del pecado. Del pecado. Cristo sería el cumplimiento de ese tipo, o sea, Él sería el antitipo. Es por esta razón que Jesús utiliza esa ilustración para afirmar cuál sería el propósito fundamental de su encarnación: morir en la cruz. Eso era lo que le estaba diciendo a Nicodemo. El Señor debía ser levantado en un madero. Aquellos hombres del pueblo de Israel, si eran mordidos por esa serpiente, miraban aquella imagen y eran salvos de la muerte en ese momento, física. Jesús está diciendo: ahora, cuando yo sea levantado, el que me mire a mí con fe va a ser salvo. ¿De qué? Del veneno del pecado. Así que es Cristo quien viene a poner su vida, y esto era algo que obviamente Nicodemo no entendía. Él, Jesús, pagaría con su vida el precio de nuestra desobediencia, y solo aquellos que en su agonía, por haber sido mordidos por la serpiente del pecado, reconocen su rebelión y miran a Cristo en la cruz del Calvario, se arrepienten. Entonces reciben la sanidad. ¿Para qué? Para la herida mortal del pecado. ¿Por medio de qué? De la fe en Cristo. Cuando Cristo fue levantado literalmente en la cruz y fue exhibido públicamente como un criminal por causa de nuestro pecado. Recuerde que Jesús no cometió ningún pecado, sin embargo terminó en la cruz que a ti y a mí nos correspondía. Por eso es que este pasaje es paradójico. Al mismo tiempo que la cruz significa humillación, para Cristo fue el acto supremo de su glorificación y la exaltación posterior después de la resurrección. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es creer que Jesús es el Hijo de Dios y tiene poder para dar vida eterna. Que Él vino al mundo para cumplir la voluntad del Padre y quien por medio de su muerte y su resurrección nos puede dar perdón de pecados y vida eterna. ¿A quiénes? A todos aquellos que nos volvemos del mal camino. Eso significa arrepentimiento, volvernos del mal camino hacia Dios. Y con fe, postrados, nos arrepentimos a los pies de esa cruz de Cristo, donde Cristo fue levantado. Pero tenemos que reconocer que el unigénito Hijo de Dios ocupó el lugar que a cada uno de nosotros nos correspondía. A cada uno nos correspondía. Era inevitable que Jesús fuera crucificado. Si Cristo no hubiera sido crucificado, nosotros no tendríamos salvación. Y por el bien de Nicodemo, de los religiosos y de todos los pecadores como tú y yo, Jesús fue crucificado. Fue levantado en una cruz, pero también fue
exaltado hasta lo sumo, dice las Escrituras. Al igual que en la historia de Números, aquellos hombres mordidos por la serpiente miraban a la serpiente levantada sobre un asta de madera para recibir sanidad. Nosotros ahora tenemos que mirar a esa cruz donde Jesús fue levantado y donde aún 2000 años más tarde continúa siendo el único antídoto perfecto para la mordedura de la serpiente del pecado. Debemos correr a sus pies, mi hermano. Que el Espíritu Santo nos revele la necesidad que tenemos de correr a sus pies y postrarnos allí en aquella cruz, a los pies de esa cruz, porque solo allí hay salvación, mi hermano. Y después de eso habrá glorificación. Y esta es la primera cosa celestial que Jesús le quería enseñar a Nicodemo y que nos quiere enseñar a nosotros. Que después de la cruz, o más bien, la glorificación viene a través de la cruz. Verso 16, y este es el verso más famoso de todas las Escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él no cree, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que aquí vamos a ver la segunda cosa celestial que Jesús le reveló a Nicodemo. Jesús fue entregado. ¿Qué significa esto? Dios, por amor a los pecadores, entregó, ofreció o dio, como dice este primer verso 16, a su único Hijo. Solo tratemos de imaginarnos el impacto que a medida que Jesús le iba haciendo cada revelación de las cosas celestiales, Nicodemo iba quedando cada vez más asombrado, más asombrado. Ellos estaban acostumbrados a ¿qué? Bajo ese estricto sistema religioso en el que ellos vivían, a dar u ofrecer algo para poderse poner a paz con Dios. Era como ellos habían aprendido. Ustedes tienen que darle algo a Dios, tienen que sacrificarle algo a Dios. Y eso básicamente representa, como ya lo hablamos la semana pasada, los esfuerzos humanos para calmar así la ira del Señor. Ese era el concepto que los fariseos y los judíos, los religiosos de aquella época tenían. Ellos estaban convencidos que por medio de su esfuerzo, el sacrificio, la dedicación, sus propios medios, sus recursos, su capacidad religiosa, podrían ponerse a paz con Dios. Y como respuesta a ese esfuerzo, a esa entrega, Dios se vería en la obligación de perdonarlos, incluso felicitarlos y otorgarles acceso a su santa presencia. Ese era el concepto. Para ellos y para muchos de nosotros hemos llegado a creer que para Dios lo más importante es lo que nosotros le vamos a dar. Le vamos a ofrecer, le ofrecemos un sacrificio, le ofrecemos un ayuno, le ofrecemos subir de rodillas a alguna parte, en fin, le ofrecemos levantarnos a la madrugada, lo que sea. Y pensamos que con eso Dios va a comprar nuestro favor. Cuando en realidad, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que verdaderamente Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que es más importante? Es que Él nos demuestra su amor cuando decidió entregar a Cristo como el Cordero Perfecto. A Dios nadie lo obligó. Dios por voluntad entrega. Así que con esta afirmación Jesús está implicando algunos puntos esenciales que voy a resaltar rápidamente. Que ni Nicodemo, ni los religiosos de su época, y aún nosotros no tenemos claros. ¿Cuáles son algunos de esos puntos? El primero de ellos es que Dios por amor toma la iniciativa de rescatar a todos los hombres. Dios toma la iniciativa. Y no solo a Israel, como ellos pensaban, a todo el mundo. Porque es a través de Jesús que todo el mundo puede ser salvo.
No importa el color de la piel, no importa si es hombre, mujer, niño, anciano, no importa dónde haya nacido, el lenguaje que habla. Es para todos los hombres, la salvación es para todos los hombres. Era algo que los judíos no entendían. El segundo punto es que es Dios quien por amor decide entregar a su Hijo. Dios no nos necesita a nosotros. Dios no gana nada con nosotros, sino que Él, por amor, ese amor perfecto, decidió entregar a su Hijo. El tercer punto rápidamente es que es Dios quien en Cristo nos ofrece salvación y vida eterna. Fuera de Cristo no hay salvación ni vida eterna. No hay ningún otro medio. Podemos estar completos y absolutamente seguros. O sea que a usted, mi amigo, que me escucha en esta mañana, le parezca extremo, es como Dios así lo ha determinado. No hay otra manera, solo a través de Cristo. Y eso es lo que este pasaje nos está enseñando. Y el cuarto punto es que es Dios quien toma la iniciativa, sostiene el proceso de la salvación y lo lleva a feliz término, lo culmina. O sea que la salvación empieza, se sostiene y llega al fin por Dios. No por nada que usted y yo hagamos. Que le quede claro eso, mis hermanos. Así que imaginémonos otra vez a Nicodemo. Ojalá nos pudiéramos mirar la cara de un hombre que había dedicado toda su vida a la religión y a esforzarse. ¿Cómo iba quedando a medida que Jesús le iba revelando todas estas cosas? Todos estos conceptos que Nicodemo, como maestro de Israel, maestro de la ley, no sabía. Todos estos años de practicar celosamente la religión no le habían permitido ver ¿qué? La verdadera revelación de Dios. La religión nos tapa los ojos, nos ciega el entendimiento, el corazón. Pero seamos justos en esta mañana. No era Nicodemo el único que estaba así. Eran toda la nación, todos los líderes religiosos de Israel, toda la nación y toda la humanidad. En aquel tiempo y aún hoy nos encontramos en la misma condición. Aún hoy hay millones de personas que ignoran estas cosas celestiales. Tanto aquellos que se declaran religiosos como los que no practican ninguna religión. Ignoramos las cosas celestiales. Dios entregó a su único Hijo para poder resolver el problema de nuestro pecado, de la rebelión nuestra. O sea, en otras palabras, el ofendido salió a rescatar al ofensor. Esa es la máxima expresión de amor que encontramos en las Escrituras. Lo que afirman las Escrituras en estos versos, por eso se consideran el corazón del Evangelio. Dios, por puro amor, entrega a Jesús como el pago por nuestros pecados. ¿Quién de nosotros como padre estaría dispuesto a entregar a uno de nuestros hijos para que otros fueran salvos? Para pagar una ofrenda, una deuda. No nos cabe en la mente ni en el corazón. Y estas son grandes noticias, o fueron grandes noticias para Nicodemo, y también lo son para todos nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer por medio de la religión, o por obras, o por medio de cambios morales, éticos, superficiales, para ganar o merecer el amor de Dios y su perdón. No hay nada. Dios ya lo ama, hermano. Dios ya me ama. Sin embargo, Dios, por medio de Cristo, nos ofrece ¿qué? La única alternativa para poder volver a estar en paz con Él. No obstante, que esto es una maravillosa noticia para el que cree, pero para el que no cree, son las peores noticias que jamás recibirá. Porque el texto que acabamos de decir dice, el que no cree ya ha sido condenado. No que será, ya ha sido condenado. Eso lo vamos a examinar un poquito más a fondo la semana entrante. Y es asombroso cómo la misma noticia puede ser buenas y puede ser malas noticias a la vez. Todo depende de si son buenas o malas lo que hagamos con esa noticia. De ahí depende.
Mire, nadie le forzó el brazo a Dios para que nos ofreciera el perdón de pecados y la reconciliación. Jesús tampoco vino obligado al mundo. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. ¿Y lo hizo por qué? Por amor. No hay ninguna otra circunstancia por la que Jesús haya podido hacer algo como eso. Ningún cordero podría jamás pagar por nuestros pecados. Ninguno. Y tampoco ningún cordero podría ponernos a paz para con Dios. Perdón. No podría ponernos a paz con Dios. No hay ningún cordero. Lo único es que nosotros necesitamos creer en Jesús, recibirlo como ese Cordero perfecto para entonces tener el perdón de pecados. Fue entregado, usted y yo decidimos si lo recibimos. Así que lo que usted y yo, lo único que sí le podemos ofrecer a Jesús y que le debemos ofrecer es nuestro corazón. No importa cómo esté, es lo único que nosotros le podemos ofrecer. Nosotros no podemos ofrecerle nuestras fuerzas a Dios porque hoy las tenemos, mañana no las tenemos. Nosotros no hay nada que le podamos entregar al Señor para que Él nos recompense a cambio. Y diga, bueno, muchachos, se ganaron la salvación, aquí va. Como ustedes han sido tan buenos, aquí va el premio. No, la Biblia no sostiene algo como eso. Nosotros necesitamos recibir, lo que necesitamos es abrir las manos y nuestro corazón y recibir lo que Dios en Cristo nos está entregando. Por eso fue que Dios entregó a su Hijo. Así que la segunda cosa celestial que nosotros necesitamos entender es que Dios nos ha dado a su Hijo unigénito. Nos ha dado para que ahora nosotros podamos ser salvos. Lo que importa no es lo que tú y yo le demos a Dios, es lo que Él nos ha entregado y nos ofrece en Cristo. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Aquí está la tercera cosa celestial. Mientras las dos anteriores era imposible que no sucedieran, la tercera sí. Puede ser que nosotros evitemos que suceda. Y es que Jesús fue rechazado. Esa es la tercera cosa celestial. Así que en esta conversación que ya está a punto de llegar al final de ella, Jesús le dice a Nicodemo que el hombre se puede condenar eternamente. ¿Por qué? Porque el hombre estaba sumido en tinieblas y llegó a amar tanto la oscuridad que rechaza la luz. Jesús le explica de manera sencilla y clara a Nicodemo, utilizando la metáfora de la luz, cuál es la condición del hombre delante de Dios. Todo cuanto hacen los hombres, según Jesús, está viciado, es malo, debido a la condición caída. Los hombres no quieren ni pueden venir a Cristo. Nosotros no podemos por nuestra propia fuerza, debido a que nos hemos acostumbrado a vivir en tinieblas. Y Jesús pone en evidencia el pecado que hay en nosotros con esa luz. Por eso este relato nos dice que podríamos tal vez notar que hay algo de ironía allí. Pues recuerden que Nicodemo vino a Jesús, ¿de qué? De noche. Pero a la misma vez, este relato es una voz de aliento, porque aún de noche podemos venir a Jesús. Nicodemo por lo menos había decidido venir de noche. Uno no deja de preguntarse, ¿dónde estaban los otros 69 miembros del Sanedrín? Solo uno vino. Solo uno vino. ¿Será que amaron más las tinieblas y rechazaron la luz de Cristo? Para nadie, mi hermano, hoy es un secreto que igual que en aquel día, la gente sigue sumida en las más oscuras tinieblas espirituales y morales. Basta dar una ojeada al periódico o ver las noticias para comprobar con asombro cómo somos una generación que ama más las tinieblas que la luz.
Hoy a todo aquello que es malo y prescrito como pecado se le llama de diferentes maneras. Por ejemplo, a la conducta pecaminosa se le ha cambiado el nombre por estilo de vida. A la perversión se le llama mente abierta. A la libertad se le llama libertinaje. A la desviación se le llama enfermedad. Y a la mala conducta se le dice error. Pero no se le llama, ya no le acostumbramos llamar por su nombre, como lo llaman las Escrituras: pecado, tinieblas. Cuando señalamos nosotros desde el púlpito este tipo de conductas como pastores y señalamos el pecado, la gente se ofende y nos llaman por una serie de nombres, nos dicen retrógrados, xenófobos, fanáticos y otras expresiones que no puedo repetir desde un púlpito porque no son decentes. ¿Y eso qué evidencia? Evidencia que los hombres seguimos sumidos en tinieblas, en oscuridad, y no queremos venir a la luz. Por eso cuando nosotros predicamos a Cristo, la gente lo rechaza, porque hay que arrepentirse, hay que cambiar. El Espíritu Santo nos va a cambiar. Y la gente no quiere ser confrontada con la verdad, la gente no quiere que le digan que son pecadores, sino que están bien y así como llevan su vida, van bien. Es terrible la condición en la que hemos llegado. Por eso nosotros necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestro corazón y nos lleve a un cambio genuino. Jesús confrontó profundamente a Nicodemo en aquella noche. Este creía que su religión y su comportamiento lo mantenía en la luz y por eso recibía el favor de Dios. Sin embargo, no se había dado cuenta que en realidad tanto él como el resto del pueblo estaban sumergidos en tinieblas y que Jesús había venido como esa luz, pero ellos lo rechazaron. Este texto revela una profunda verdad, mi hermano, acerca de Dios y de nosotros los hombres. Dios es luz y nosotros los hombres estamos en tinieblas. Y a menos que vengamos al Señor, a Cristo, seguiremos en tinieblas. Nosotros necesitamos ser rescatados. El problema es que nosotros mismos no nos damos cuenta de esa necesidad. Y además tampoco podemos salir de aquellas tinieblas por nuestra propia voluntad. Necesitamos un milagro. Necesitamos precisamente que Jesús nos cambie. Y eso fue lo que Él vino a hacer. Esas son las cosas celestiales de las que Él nos habla. Cambiar nuestro corazón entenebrecido por uno de carne y llenarlo de luz, para que podamos nosotros reconocer nuestra condición caída. Si no reconocemos que estamos caídos, no vamos a reconocer que necesitamos arrepentirnos, y si no entendemos que necesitamos arrepentirnos, no vamos a venir a la luz, no vamos a venir a Cristo. Jesús le había enseñado a Nicodemo en aquella noche lo básico del Evangelio: nacer de nuevo, que él, a pesar de ser un maestro de Israel, no lo sabía. Pero además Jesús le había revelado 3 cosas celestiales que sucederían para que la voluntad de Dios se cumpliera de manera perfecta. No sabemos con exactitud lo que Nicodemo hizo después de aquella noche, pero por las 2 menciones posteriores que hace el Evangelio, parece que hubo un cambio profundo en su vida y eso lo condujo a la salvación. Ahora, es momento de que nosotros, tú y yo, pensemos en cómo nos afecta saber estas cosas celestiales. Que Jesús fue crucificado por nuestros pecados, que fue por amor entregado por Dios para nuestro beneficio y que sigue siendo rechazado por muchos. Así que lo más importante en esta hora es qué vamos a hacer con lo que Jesús nos ha revelado acerca de las cosas celestiales.
este pasaje termina de la siguiente manera: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús le lanza un reto final a Nicodemo. Si en realidad él estaba practicando la verdad, no tendría problema en venir a la luz. Es igual para ti, para mí, para nosotros. Si realmente queremos estar en una relación correcta con Dios, debemos venir a la luz. Y dejar que ella nos revele lo que está bien y lo que está mal en nuestra vida. Es el espejo. Las escrituras son ese espejo. De esta manera, nosotros podemos suplicar al Espíritu Santo que nos limpie, nos transforme y cambie todo aquello que desagrada a Dios. Él va a hacer ese trabajo en nosotros. Hoy nosotros tenemos una fuerte tendencia a excusar nuestro comportamiento. ¿Debido a qué? A que la sociedad lo ha aceptado como norma, como conducta. Todas estas conductas pecaminosas que le mencioné hace un momento son aceptadas hoy en día ampliamente. Nadie se escandaliza por eso. Pero el profeta Isaías, en el capítulo 5, en el verso 20 de su libro, nos dice o nos advierte de tiempos como los que estamos viviendo. Y dice así: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Esa es la clase de realidad que estamos viviendo hoy. Cristo es la luz del mundo y tú y yo estamos invitados a venir a Él. Solo tenemos que venir tal y como estamos. Y el Padre, por medio del poder del Espíritu Santo, obrará un cambio, cambiará nuestro corazón entenebrecido por un corazón lleno de luz, en el cual Jesús pueda vivir. No podemos olvidar, mis hermanos y mi amigo que me escuchen esta mañana, las tres cosas celestiales que Jesús le reveló a Nicodemo de noche. Hay dos que no podemos cambiar y gracias a Dios que no podemos cambiarlas. Que Jesús fue crucificado y a través de la cruz fue glorificado y que Jesús fue entregado. Eso no lo podemos cambiar y no se debe cambiar. Pero todavía estamos a tiempo de evitar la tercera de ellas: seguir rechazando a Cristo. Dios entregó por amor a su Hijo, a su único Hijo. Yo le suplico a mi amigo en esta mañana que no lo rechace más. Acéptalo como tu Señor y Salvador. Solo así tendrás salvación, vida eterna, tendrás luz y andarás en la verdad. Ahí donde está, lo invito a que incline su rostro y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque por amor a nosotros los pecadores enviaste a tu único Hijo para que fuera crucificado, ocupando el lugar que nosotros merecíamos. Fue entregado para pagar la deuda de nuestra transgresión y por el de tu Espíritu Santo lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Gracias, Padre, por tanto amor y por permitirnos entender las cosas celestiales que nos has revelado en tu bendita palabra. En tu nombre, Jesús, oramos y damos las gracias. Amén.